Yo era solo un niño. No tenía idea de cómo funcionaba el mundo y el impacto de haberme topado con lo sobrenatural sigue siendo algo que no puedo explicar. Pero para que me entiendan mejor hay que volver al principio, a la primaria. En aquellas épocas vivíamos en una colonia de esas que se fueron formando a la mala, invadiendo las faldas del cerro. En ese entonces el lugar apenas empezaba a llenarse y la gente llegaba y levantaba sus casas como podía y nosotros, los niños, terminábamos en escuelas construidas por los mismos vecinos. El calor era ahí insoportable y brutal, las aulas apestaban a encierro y el mal humor era la constante de cada día con los maestros. Por eso el recreo no era solo un descanso, era la única forma de soltar la presión. Ahí fue donde me hice amigo del tanque. Era un tipo robusto de piel oscura y una boquita que no se guardaba ninguna grosería. Le decíamos así por lo grande y lo pesado que era, además de que siempre traía el cabello tan corto que parecía irisado. Nadie usaba su nombre real, aunque una que otra vez le escuché a su madre gritarle Julián, cuando estaba harta de él. Recuerdo que estaba en cuarto grado y lo habían corrido de otra escuela por peleonero y por no cerrar el hocico frente a los maestros. Y en la escuela siguió igual, no le temían nada y tal vez porque su vida ya era un desastre. Su padre estaba en el bote y su madre trabajaba de mesera en una cantina que quedaba a un par de cuadras de la escuela. A veces un mesero del lugar le llevaba al tanque las sobras de la botana que dejaban los borrachos para que tuviera algo que echarse a la boca y un poco de coca para que se pasara la tragazón. Lo cierto es que esa colonia donde vivíamos era un ambiente bastante pesado, de esos donde creces aprendiendo a defenderte solo, pero lo que pasó después rebasó todo lo que pudimos entender a nuestra corta edad. A pesar de todo su historial de peleonero, el tanque tenía su lado noble. Defendía a los más débiles de los abusivos del salón, quizá porque él mismo sabía lo que era que nadie moviera un dedo por ti. La escuela era un cuchitril, una construcción levantada a la brava en un terreno olvidado donde el único objetivo era sobrevivir al día. Éramos cientos de chiquillos amontonados gritando como locos mientras los maestros que apenas podían con nosotros intentaban enseñarnos a sumar o escribir, aunque a nadie le importaba un bledo el conocimiento. Nuestra única hambre era la verdad, la que te retuerce el estómago al llegar a casa. Recuerdo que mi amigo el tanque vivía más allá de la última calle pavimentada, en una zona que todos bautizamos como La Maldita porque era un terreno de invasión, una colonia donde no entraba ni la policía. Se decía que ahí se escondían los malandros, que los tiroteos eran el pan de cada día y que por eso cuando decían que el padre de mi amigo estaba guardado por asaltar una tienda con mucha violencia, nadie se sorprendió, pues allí era el pan de cada día. Eso explicaba por qué el cabrón siempre andaba en las mismas fachas, con los mismos tenis mugrosos sin calcetines y un pantalón azul brillante de tanto uso y una camisa percudida que ya ni botones tenía. Nunca lo miraba sin un bolillo robado en la mano, era lo único que mantenía en esa panza hinchada por la coca de los refrescos. Nunca lo veía sin un bolillo robado en la mano. Era lo único que mantenía esa panza hinchada por la pura azúcar de los refrescos que tomaba a diario. Una vez me atreví a ir a su casa y todavía me da escalofríos recordarlo. El lugar era un nido de miseria pura con gente que te miraba con ojos de quien no tiene nada que perder. Se sentía una vibra extraña en ese callejón, una pesadez en el aire que no encajaba ni siquiera con el ambiente de pobreza que ya conocíamos. No era solo que la gente fuera peligrosa, era algo más, algo que se respiraba entre las paredes de lámina y los caminos de tierra. Ese día mientras caminábamos hacia su hogar sentí por primera vez esa mirada clavada en la nuca que te avisa que algo ahí dentro te está cazando. En los recreos nos juntábamos a patear un balón o soltar historias. Y el tanque siempre era el centro de atención. Antes de que encerraran a su padre, le contaba cuentos sobre su vida en los barcos camaroneros y juraba que había naufragado y que se había liado a puñaladas con sirenas y monstruos marinos. Nos lo creyéramos o no, el cabrón narraba tan bien que te erizaba la piel con sus historias, pero un día dejó de hablar de monstruos del mar y empezó a soltar cosas que daban mucho más miedo porque eran reales. Todos los días vivíamos en la zozobra. Decía que en las noches en los baldíos cerca de su casa llegaban camionetas. Se escuchaban los gritos de los tipos pidiendo piedad y suplicando que pararan el dolor.
Era común escuchar el escándalo y luego el silencio seco, el mismo silencio que te obliga a tirarte al piso y no asomar ni la pinche nariz hasta que te dejen de zumbar las balas. Eran sicarios, tipos con máscaras negras que marcaban su territorio a punta de plomo. Y fue por esos días cuando el tanque nos soltó la noticia. Dijo que, con otros vecinillos que vivían cerca de su calle, se habían metido a una vieja casa que años atrás servía de guarida para criminales, pero que había quedado en el olvido después de que todos los que la habitaban terminaran muertos o en la cárcel. Decían que ahí habían dejado armas y dinero, así que se metieron a buscar algo. Y se adentraron entre los pasillos llenos de escombro y tierra, metiéndose más profundo de lo que cualquier niño con 2 dedos de frente lo haría. Al llegar a una de las habitaciones al fondo, el aire cambió. El olor era tan espeso que se te pegaba a la ropa y te obligaba a cerrar la garganta para no soltar todo el desayuno. El tanque juraba que ya estaba. Un tipo tirado en el piso con 5 balazos marcados en el estómago, y el cuerpo ya estaba hinchado, deformado por la descomposición, y una alfombra de moscas y gusanos se movía sobre él. Fue la peste. Ese tufo a carne podrida que no te sale de la nariz ni lavándote 100 veces, lo que hizo salir a todos los chiquillos disparados de ahí vomitando por el camino. Pero lo que nos contó después nos dejó helados. El tanque juraba que mientras salían huyendo de la pestilencia escuchó risas que no venían de ninguno de sus amigos, risas extrañas y voces. Voces que simplemente no deberían estar ahí. A pesar de la náusea y el susto, el tanque no se callaba y decía que el muerto no se había ido y que su alma seguía atrapada ahí, arrastrándose por las veredas con la cara hecha pedazos y las tripas de fuera. Contaba que ese pobre diablo era el dueño de un taller mecánico al que le iba muy bien ahí. Hasta que los malandros le exigieron pago de piso y como el tipo se negó, se lo llevaron a la fuerza y lo terminaron ajusticiando en esa casa abandonada, donde dejaron sus restos. La historia nos dejó fríos, pero la curiosidad nos ganó. Ese morbo de querer ver lo que no se debe de ver es lo que termina matando a los gatos. A pesar de que mi instinto me gritaba que meterme ahí era una estupidez, que un niño de mi edad no debería andar cazando fantasmas, acepté ir con ellos. Así quedamos una tarde de viernes, una fecha que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Y nos reunimos en el campo de fútbol viejo de la escuela para planear la entrada. Ahí nos topamos con el viejito Manuel. Era un viejillo que vendía dulces afuera de la primaria cada que salíamos. Era compa de la mamá del tanque y al vernos nos dijo simplemente que no hiciéramos pendejadas. Soltó la lengua y mencionó que desde que el mecánico desapareció, el taller clausurado cobró vida propia, por llamarlo de alguna forma. «Se escuchan cosas que no son de este mundo, chiquillos», nos advirtió. Y contaba que por las noches los lamentos del hombre eran tan desgarradores que despertaban a todo el barrio y los perros aullaban sin control como si estuvieran viendo algo que nosotros éramos incapaces de percibir. El viejillo Manuel, que era muy religioso, decía que se encerraba a rezar hasta que el sueño lo vencía, pero ni con eso lograba tapar los gritos. Y mientras él hablaba, el sol empezaba a caer y la sombra de los cerros se tragaba a la colonia. El ambiente se volvió frío de repente, y un silencio sepulcral y antinatural para un viernes por la tarde invadió todo el sitio. El viejillo Manuel nos miró fijo con los ojos llenos de una advertencia que no supimos leer a tiempo. «Si van a entrar a esa casa, asegúrense de que el que salga sea realmente el que entró». Yo la verdad no sabía qué pensar con esas palabras, pero en ese momento supimos que estábamos cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. Luego de gastarnos los pocos pesos en dulces baratos y estampitas de luchadores, nos lanzamos hacia la casa de seguridad. Íbamos haciendo ruido tratando de ocultar el miedo con risas forzadas, pero en el fondo todos sabíamos lo que se decía en las calles. Si no te levantaban los vivos, terminarían cobrándote los muertos. Y el sol se estaba tragando el horizonte y la luz empezaba a morirse, y sabíamos que si no volvíamos pronto nos iría como en feria a nuestras casas. Pero la curiosidad nos jalaba como un imán. Así caminamos entre senderos de basura y maleza crecida hasta que el portón oxidado apareció frente a nosotros. Era una construcción que debió ser de lujo, algo fuera de lugar en esa zona de tierra y miseria, pero el tiempo y el abandono la habían convertido en un esqueleto podrido.
Apenas cruzamos el umbral, el hedor nos golpeó como un puñetazo. Era una mezcla nauseabunda de excremento, orines rancios y algo más. Un olor como cuando se descompone la carne. Y ese hedor se te metía por la nariz hasta rasparte la garganta y por un segundo quise largarme y esperarlos afuera, pero nadie quería ser el primero en admitir que se estaba cagando de miedo. El tanque fue el que dio el paso al frente, pateando escombros y basura sin decir una sola palabra. Entonces la luz de nuestras linternas baratas iluminó la pared principal y el corazón se me fue a los pies. No eran solo grafites de vagos, había una estrella de 5 puntas pintada con algo oscuro. Mierda o sangre, no lo sabía realmente. Pero algo hacía que se miraba tan real como si estuviera respirando. Y al centro había una cabra deforme, dibujada también con grafite. Había cruces invertidas que tapizaban el concreto y frases escritas con una caligrafía que parecía temblar, proclamando que el amo de la casa nos estaba esperando. Dios mío. Y el silencio que siguió a nuestro grito ahogado fue peor que el ruido. Fue un silencio espeso, un vacío absoluto donde incluso el sonido de nuestras propias respiraciones sonaba como una ofensa. El tanque se detuvo en seco y su luz se quedó fija sobre un charco oscuro en el suelo que no habíamos visto antes. No era agua y el rastro de gotas que salía de la habitación contigua aún estaba fresco, como si algo o alguien acabara de arrastrarse hacia la penumbra justo cuando nosotros metíamos la pata en su territorio. El rastro de aquel líquido oscuro, denso y pegajoso nos guiaba hacia el fondo de un pasillo donde la oscuridad no era simple ausencia de luz. Era un peso sólido. El tanque iba adelante con los puños cerrados. Él nos había confesado alguna vez que, tras caerse de un segundo piso siendo un chamaco, algo en su cabeza se había roto, o más bien se había abierto. Decía que desde entonces no solo escuchaba ruidos, pues él podía ver la estela que dejaban los muertos. Un hedor frío y putrefacto que te avisa cuando alguien o algo que ya no pertenece a este plano rondaba cerca. Y de pronto, un estruendo metálico retumbó arriba como si alguien arrastrara cadenas sobre el techo podrido. El pánico hizo lo suyo y el grupo se quebró en un segundo. Los muchachos corrieron en direcciones opuestas, perdiéndose en la neblina sucia del interior. Yo me quedé paralizado, con otros dos apretándonos contra una pared rota sin linternas, pues se habían acabado las pinches pilas. No teníamos con qué defendernos, solo la penumbra nos devoraba. Y escuchaba los latidos de mi propio corazón. El ambiente cambió de golpe y ya no era solo el olor a meados y basura, era un tufo a tierra de cementerio y una humedad a tumba abierta que nos calaba hasta los huesos. El frío era tan intenso que nos obligaba a respirar vapor, uno frío que no venía desde fuera, sino de dentro. ¡Tanque! ¡Tanque!, le gritaba, pero mi voz se perdía en el aire espeso como si alguien me estuviera tapando la boca y nadie respondió. Los otros chiquillos a mi lado empezaron a sollozar y a orinarse encima. Y era un sonido débil que se perdía en la inmensidad del abandono y entonces lo sentimos. No era un ruido. Puedo jurar que era una sensación, una presión en el pecho, como si una mano invisible nos estuviera exprimiendo los pulmones. Algo estaba ahí, parado justo a nuestras espaldas sin hacer ruido. Simplemente existiendo. El vello de nuestros brazos se erizó hasta doler y la presencia era tan brutal, tan cargada de odio y dolor, que mi mente simplemente se desconectó de la realidad. Intentamos gritar, abrir la boca y lanzar un alarido de auxilio, pero fue inútil. Nuestras cuerdas vocales estaban bloqueadas por un terror primario. Ese que te dice que si haces el más mínimo sonido, lo que estaba a nuestras espaldas se iba a dar cuenta que ya nos tenía. Y estábamos cagados del miedo. Fue ahí en la negrura absoluta que entendí por qué el tanque siempre estaba tan marcado. No era solo por la calle, era porque él siempre sabía que lugares como ese en el que estábamos, realmente no estábamos solos. Y entonces estaba pensando eso cuando los gritos desgarradores del tanque y los demás chiquillos cortaron el ambiente, arrastrándonos de vuelta a la realidad. Corrimos hacia el sonido, pero la casa se había transformado. Los pasillos parecían estirarse y retorcerse y las paredes de tabique podrido se cerraban sobre nosotros, en un laberinto sin sentido. Cada vuelta nos devolvía a un punto más oscuro y más denso hasta que tras empujar una puerta que crujió como huesos quebrándose entramos en una habitación que desafiaba toda lógica.
El lugar estaba tapizado de símbolos y restos humanos esparcidos como si fueran basura, y en el fondo, sobre un altar improvisado con cajas de madera y restos de velas negras, una figura se movía entre las sombras. Era un vagabundo, una silueta envuelta en harapos que apestaban a años de orines, podredumbre y alcohol barato. Estaba inclinado sobre una pequeña fogata que ardía con una llama verdosa, cocinando algo que desprendía un vapor dulzón y repugnante. «¿Qué están haciendo aquí, cabrones?», preguntó sin voltear con una voz que sonaba muy amenazante. «Nada, viejo puto. Venimos a ver algo», respondió el tanque, aunque su voz le temblaba por primera vez en su vida. El viejo se giró y sus dientes eran trozos de carbón manchados de sarro y una sonrisa de loco que se le dibujó en su rostro. «De seguro andan buscando al muertito, ¿verdad? No lo hallarán, hace mucho que se lo llevaron. Váyanse a la chingada o van a ver para qué nacieron», escupió ese perro, volviéndose a su fogata. «Oiga, viejo», insistió el tanque, acercándose un paso más y llevándose la mano a la nariz por no soportar la peste que despedía ese maldito. «¿Dónde está el muerto? ¿Es cierto que se aparece por aquí?», preguntó. Aquel viejo soltó una carcajada que terminó en una tos seca cargada de flemas y nos miró con unos ojos blancos hundidos en un rostro que parecía una máscara de cuero viejo. «Miren, cabrones, es mejor que no le anden buscando ruido al chicharrón, porque se les va a aparecer el diablo. Es el que verdaderamente habita aquí. Esta es su casa y ustedes se metieron, ojetes», dijo, y su mirada nos atravesó el alma. «Si son tan valientes, vayan allá atrás, el cuarto de las bombas. Miren bien y no se muevan y escuchen lo que escuchan. No vayan a correr como pinches putitos», aseveró. El sentido común nos gritaba que corriéramos, pero la curiosidad, esa maldita enfermedad, nos empujó hacia el patio trasero, el cuarto de bombas. Era una construcción de concreto que se deshacía. Entramos a tientas y el hedor a perro muerto era tan potente que sentí como mis tripas se revolvían, y en la esquina había un costal de azúcar blanco que estaba manchado de un líquido oscuro y viscoso que goteaba lentamente sobre el piso de tierra. El tanque, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre, tomó un palo podrido y le dio un golpe seco al costal. Este se rasgó con un sonido húmedo y el contenido se desparramó por el piso de una forma asquerosa. No era un animal como pensábamos, eran restos humanos, un cuerpo con la carne adquiriendo un tono grisáceo, y los huesos asomaban a través de los jirones de piel que se pudrieron. Las moscas, miles de ellas, estallaron en un zumbido ensordecedor al ser perturbadas, al igual que la gusarena en la que se alimentaba. El tanque retrocedió pisando un pedazo de cuero cabelludo que aún conservaba mechones de cabello, y en ese segundo el silencio del cuarto se rompió. Pudimos escuchar un gemido, un lamento que no venía del suelo, sino directamente de nuestros oídos, y comenzó a vibrar desde la penumbra. Algo que estaba caminando detrás de nosotros. Lo siguiente que recuerdo es algo que hasta la fecha me tiene mal. Pero todos lo vimos. Era una figura que apareció de la nada, y en el espacio de lo que había sido una puerta estaba un tipo que nos miraba fijamente, y de pronto el tiempo se nos quedó clavado y el tipo abrió la boca como para decir algo. Pero no salió ninguna palabra, solo un balbuceo que se transformó en un gemido ronco que nos puso los pelos de punta. Uno de los muchachos, que era el más vivo del grupo, soltó un grito que nos hizo reaccionar. «Oigan, ¿ya vieron que no tiene piernas?». Y al decir esto todos nos quedamos pasmados, mirando y dándonos cuenta de que tenía razón. Al bajar la mirada, y ahí estaba la verdad. Al tipo le faltaban las piernas de la rodilla hacia abajo y estaba ahí suspendido, flotando en el aire. Y en eso apareció el indigente con su sonrisa podrida y nos soltó sin más. «¿Ya ven que esta casa es del diablo? Miren, ese es», dijo, y eso fue suficiente para que saliéramos corriendo como locos, gritando de puro miedo. Fue un encuentro con la muerte que se nos quedó grabado en la cabeza. Llegamos a casa de uno de mis amigos, y su madre, al vernos tan alterados, ni siquiera nos escuchó nuestros balbuceos y explicaciones. Pensó que estábamos inventando cosas y nos corrió a gritos, mentadas de madre, y metió a sus hijos a la casa mientras les pegaba. Todos nos quedamos afuera, temblando y sin poder calmarnos. Con el tiempo, algunos de los que estuvimos ahí se enfermaron del espanto, con fiebres que no se les quitaba nunca. Yo decidí callarme todo y tragarme el miedo, aunque eso empezó por años.
Nunca llegaron patrullas ni nadie a recoger los restos. Los lamentos de algo se siguieron escuchando cada noche hasta que la gente resignada terminó acostumbrándose al ruido, y la casa quedó en el olvido y cubierta de monta. Pero era claro que había algo dentro y me ponía a pensar que esos restos podridos le pertenecían a alguien. Alguien que simplemente no debió cruzarse en el camino de ese maldito viejo, quizá. Pero por supuesto pensaba en quién sería ese indigente extraño que vivía en el centro del horror y la locura. Quizá era el mismísimo demonio. No lo sabía con certeza. Con el paso del tiempo la colonia creció y todos nos dejamos de ver, pero la casa seguía ahí, en ruinas. Ya en la secundaria, la curiosidad me ganó otra vez y decidí entrar para comprobar si todo había sido real. Me metí al patio, caminé hasta el cuarto de bombas y aunque ya no encontré gran cosa, ya estaban los restos de aquel costal con los huesos esparcidos entre el monte. Les puedo jurar que escuché un gemido ronco. De pronto, esa ánima estaba ahí. Era como si estuviera esperando a que alguien encontrara sus restos y me fui de allí en chinga y no volví nunca más. Pero no miento cuando digo que a veces en el silencio de la madrugada todavía escucho al muerto lamentándose, buscando una paz que nunca le dieron. Dejo este testimonio y crean lo que quieran creer.